Hablábamos de que el cerebro tiene a veces reacciones asombrosas frente a lo que nosotros tenemos, digamos, comúnmente capacidad de asimilar. Eh, Hay un tema particular que nos parece muy interesante porque tiene que ver también con el lenguaje. Nosotros decíamos que cuando yo estoy hablando, cuando ustedes escuchan cualquier sonido, pero particularmente el lenguaje articulado, lo procesan en el lóbulo temporal. Sin embargo, hay personas que por alguna razón tienen problemas con el nervio auditivo y no les provee la información para que se active ese lóbulo temporal. Estamos hablando de los sordos, las personas con alguna discapacidad auditiva. Entonces, lo que ocurre es que el cerebro, que se ingenia para lograr que la persona siempre tenga capacidad de discernir, recibe información por la vía de la interpretación de las imágenes. Pero además de eso, las personas sordas entre sí, gracias a esto de la teoría de la mente, lograron crear su propia lengua, y es una lengua que puede entrar, digamos, por la mirada y ser asimilada, llegar, digamos, esa información a través del nervio óptico al lóbulo occipital, y de allí igualmente la información va a ser llevada al lóbulo temporal, porque es el lóbulo del lenguaje, es donde se almacena la información lingüística. Entonces, aunque la vía de recepción sea diferente, el procesamiento de la lengua es igual a la de cualquier lengua natural. En el caso de la lengua de señas hablamos de que es una lengua económica porque es una lengua aglutinante, visoespacial, que logra que nosotros podamos entender eh, con la mirada, con la vista, con el uso de la visión, lo mismo que podemos entender a través de una lengua oral. Pero además de eso, estamos dándole más dinamismo al cerebro porque está utilizando más áreas corticales para entender lenguaje y para producirlo también. O sea, en el caso de la producción del lenguaje hablábamos que el lóbulo frontal tiene que ver con los movimientos. Entonces, los sordos cuando escuchan, entre comillas, cuando miran a través de los ojos y les llevan la información al lóbulo occipital y quieren dar una respuesta, entonces van a producir palabras con sus manos y van a utilizar para eso la activación del lóbulo frontal. Nosotros creemos que la lengua de señas como una segunda lengua es un capital importantísimo para el desarrollo del cerebro humano. Hay otras funciones del cerebro que son relacionadas con actividades que además resultan muy placenteras, y es el caso de la música. Unos descubrimientos muy recientes en Barcelona lograron demostrar cómo la música está considerada como una de las situaciones, de los elementos, de las vivencias que causan más placer. Y el placer también es asimilado y procesado en el cerebro. Pero lo más asombroso de digamos, de lo que la música suscita en el cerebro y en el desarrollo neuronal es que muchas áreas se activan cuando nosotros apenas estamos escuchando música. Muchas más se activarían si tenemos que cantar o ejecutar algún instrumento. Entonces la música, que antes era una materia sucedánea en los currículos escolares, hoy en día es considerada como una de las materias más importantes para aprovechar el dinamismo cerebral y la capacidad de aprender. Si vemos la imagen siguiente, esa es una persona, es una toma de una imagen real de una persona escuchando música. Si volvemos a recordar las partes, la anatomía del cerebro, fíjense que el lóbulo frontal, que se supone que debería estar en reposo, o por lo menos no es, digamos, su momento de tener mayor actividad, está activado. El lóbulo parietal, que es el lóbulo también donde se procesa la estética, está activado fuertemente. También el lóbulo occipital, como lo vimos antes, y otras estructuras intrínsecas al cerebro medio, e incluso si lo ven el tallo cerebral, que es el conductor de información de los sentidos, también tiene una gran activación, un gran dinamismo. Entonces, eso demuestra que la capacidad de utilizar todas las áreas del cerebro se ve intensamente
acelerada cuando lo exponemos a una experiencia musical. Bueno, todos los cerebros no funcionan de igual manera. Proporcionalmente, si hacemos un estudio estadístico, los hombres y las mujeres tienen formas de procesar la información y formas de disponerse ante la producción de ideas distintas. Si ustedes ven la gráfica, van a ver que la distribución de la iluminación de esta, por supuesto, es una simulación, pero que viene tomada de una imagen real, es diferente en el hombre que en la mujer. Si vemos la imagen de la izquierda de ustedes, hay un muchacho, en realidad es un chico, que tiene una activación mucho más intensa en la focalización, pero menos diseminada que la imagen de la chica que está a la derecha, que es mucho más diseminada, pero con focalizaciones diversas, mucho más, digamos, ustedes pueden ver como una dispersión en la iluminación de la simulación que hay allí. Eso se interpreta de la siguiente manera. Si ven en la izquierda, o sea, ellos están frente a un problema de física que les están, digamos, exponiendo para que den una respuesta. El chico en 3 oportunidades activa las mismas áreas cerebrales para dar la respuesta y da una respuesta correcta. La chica en las 3 oportunidades que se le presenta un problema con igual enunciado y distintos datos, logra activar áreas completamente diferentes y la respuesta también es correcta. Esto tiene que ver con el metabolismo de la mujer, que es muchísimo más dinámico, que crea, digamos, situaciones diferentes de atención, de concentración y de posibilidades de dar respuestas que pueden ser completamente inesperadas frente a la estabilidad neuronal de un metabolismo más plano, por así decirlo, que tiene el sexo masculino. No es una cuestión digamos, absoluta. Hay actividades para las que en ambos géneros podemos proceder de manera diferente, pero sí, en efecto, hay ciertas tendencias biológicas que tienen que ver, que están asociadas al sexo. Hay otra cosa importante en relación con la tradición académica sobre las funciones cerebrales y el procesamiento de información. Tradicionalmente pensamos y creemos que la ciencia son verdades que son procesadas de manera, digamos, rigurosa en las estructuras cerebrales y que las creencias culturales a veces pareciera que son cosas que tienen que ver con la magia y que no tienen nada que ver con el procesamiento científico. Sin embargo, para el cerebro, cualquier información que llegue es procesada, asimilada y acomodada a las estructuras cognitivas de la misma manera. El cerebro, quienes, digamos, catalogamos o categorizamos como ciencia una u otra manera de recibir la información, somos los humanos. Somos las personas que estamos pensando acerca del cerebro, pero el cerebro en sí, si lo consideráramos como órgano vivo, independiente a quienes estamos haciendo ciencia, procesa la información de igual manera. O sea, acumula información, le da sentido y a eso le busca una respuesta y se hace habitual dentro de su estructura crear estructuras de comunicación neuronal con esa información que no tiene, digamos, una diferenciación de lo que puede ser una verdad científica y una falacia o una cosa mágica, sino que el cerebro, su tarea es organizarlo, acomodarlo, buscarle sentido y reflexionar sobre eso. Entonces, bueno, la tarea de la ciencia es la búsqueda de la verdad desde las estructuras cognitivas, pero la cultura nos impone algunas formas que a veces la ciencia no le puede dar respuesta y que el cerebro tiene caminos inexplorados todavía para discernir sobre algunas cosas de la tradición que no hemos logrado entender todavía.
Bueno, así que resulta muy interesante. En esta ilustración podemos ver una metáfora de lo que puede ser el procesamiento cerebral, que no es exactamente la interpretación de lo que ocurre. Algo es lo que ocurre y algo diferente es lo que nosotros organizamos sobre lo que ocurre. Platón hablaba del mundo de las ideas, nuestro mundo interior, que interpretaba el mundo de las cosas. Y Kant nos hablaba de que la realidad pues es muy relativa, ¿verdad? Porque cada cultura, cada historia, cada biología particular de un ser humano organiza y estructura la información de acuerdo a elementos que son propios, que le son propios. Y le son propios porque tiene una herencia cultural, todo un bagaje de maneras de interpretar la realidad, pero además tiene una alimentación particular y tiene una dotación biológica particular. No todos tenemos la misma facilidad para resolver algunas cosas que dependen de la cognición. Todo eso varía también, por supuesto, como decíamos antes, entre las culturas, entre los dos sexos, las diferentes manifestaciones y desarrollos de la sexualidad, y también es generacional. Cada generación va organizando su propia versión de la vida y de la historia y de la forma de entender la realidad. Entonces, la teoría de la mente lo que intenta es buscar puentes, enlaces para entendernos, poniéndonos en la cabeza del otro, poniéndonos en la piel del otro y tratando de hacer las interpretaciones que haría el otro desde una perspectiva distinta. Las generaciones nuevas tienen una forma, algunos la han descrito como modular, de procesar información. Están muy relacionados, muy asidos a la inmediatez, al tiempo real. Nosotros estamos acostumbrados a ir acumulando información y construyendo nuevos conceptos de manera más lineal. Ellos pareciera que lo hacen de manera inmediata, multidimensional y transdisciplinaria. Hay muchos estudios de teoría de la mente sobre la mente adolescente de los nativos digitales, muy interesantes. Y la razón tiene que ver con lo antropológico que explicamos anteriormente. Ya son generaciones que vienen dotadas para asimilar esa información multidimensional e inmediata por muchas vías y que le aporta, o sea, el cerebro recibe información multidimensional y muy versátil, cosa que nuestros cerebros, los que no nacimos con la tecnología instalada, procesan con mucha más lentitud y con menos versatilidad, con menos capacidades. Entonces, esto nos pone en la perspectiva de una relación entre dos cerebros muy diferentes cuando hablamos de un adulto mayor de 50 años y un joven adolescente que está en un aula de clase y que está a la expectativa de recibir una información organizada de otra manera, que no es la manera lineal, acumulativa, longitudinal con la que nosotros procesamos información durante toda la vida. Bueno, parece entonces que el cerebro es un órgano interesantísimo de estudiar, donde ha participado mucha gente, donde la historia de la familia, de la cultura, de la humanidad ha tenido su cuota importante para aportarnos una forma particular de ver las cosas. Y si vemos esta última, pues no solamente hasta el momento en el que estamos recibiendo información y haciendo conocimiento han participado muchísimas personas, sino que de aquí en adelante y hasta el momento de la muerte nosotros vamos a seguir recibiendo la influencia y la confrontación con muchísimas mentes de otras personas que van a tener que ver en nuestro desarrollo cognitivo. Bueno, con esto vamos a dar por terminada entonces este paseo muy apresurado sobre la teoría de la mente y queremos que ustedes hagan una experiencia que es la posibilidad de tener un encuentro con personas que pertenezcan a un grupo cultural que sea muy distinto al de ustedes, al que ustedes pertenecen, y que puedan hacer una entrevista
interesantes sobre su forma de entender la vida, que puedan indagar un poco sobre la historia de esas personas, sobre los dominios, las cosas que han desarrollado con facilidad, sobre los intereses que tienen y sobre, digamos, lo que en lingüística llamamos la retícula, que es la perspectiva que tienen de su proyecto personal y de su proyecto futuro. Eso es una de las asignaciones que queremos que estén presentes en el portafolio. Y con esto vamos a dar por concluido este paseo por la teoría de la mente. Muchísimas gracias.